Voy a explicar de manera breve las prácticas del tema 3. Ok, en la primera clase creamos tres clases, en dos de ellas creamos hilos, una implementando Runable, la otra extendiendo Thread. En ambas clases tenemos que mandar a llamar el método voidRun para agregarles instrucciones. En la clase principal, pues nos enseñan lo que es la forma de crear los objetos hilos y cómo ejecutarlos. Para crear el objeto hilo extendiendo a thread, pues agregamos el nombre de nuestra clase donde extendimos a thread, el nombre del objeto y igual a new, el nombre de nuestra clase. Para thread, perdón, cuando implementamos Runable es thread, el nombre de nuestro objeto igual a new thread, entre paréntesis new, el nombre de donde implementamos el runable, perdón. Y para que el objeto pueda, perdón, para que nuestro hilo pueda correr o pueda ejecutarse, pues agregamos el método start. Bueno, para la práctica número 2 tenemos que crear tres clases o tres hilos, que impriman números específicos que nos pidan la práctica. Vemos que lo implementamos por Runable ya que es la forma más eficiente de crear hilos. Y en prueba hilos nos piden que, aparte de lo que ya hicimos en la práctica 1, que es que se ejecute el hilo y cómo los creamos, es que nos den el valor de prioridad. Si nos vamos a en el output, vemos que el valor de prioridad es de 5. En la parte B de la práctica 2 nos pide exactamente lo mismo, sin embargo, que modifiquemos el valor de prioridad. Para modificar el valor de prioridad, pues tenemos que mandar a llamar al método setPriority y agregar las constantes, ya sea min priority, non priority o max priority, que debemos de importar de static java lang thread. Lo demás viene siendo exactamente lo mismo. Mandamos a hablar a start para que el método se pueda ejecutar junto con el main y el get priority para mostrar el valor. Si lo corremos, pues vemos cómo se han modificado los valores de prioridad, ya sea originalmente 5, ahora se modifican de 1, 5, 10, dependiendo qué valor de prioridad le hayamos asignado a cada hilo. Para la práctica número 3, tenemos tres clases. SumArray es un objeto el cual va a ir sumando los valores de un array que agreguemos en prueba sync o que hayamos creado en prueba sync. Lo importante aquí es ver cómo el objeto va a ir pasando a los distintos hilos y, y vemos un problema cuando no estamos sincronizando. Por ejemplo, vemos que el valor que nos da es 29 cuando la suma del array nos debería dar 15. Esto pasa debido a que no se han sincronizado los hilos, lo cual hace que cuando un hilo se vaya a dormir el tiempo determinado que le hayamos asignado, el otro hilo tome lo que llevaba el hilo que estaba ejecutándose. Entonces, el valor de las sumas pues no es confiable debido a que pues no está respetando el, el progreso que llevaba de la tarea que llevaba el hilo. Bueno, en la clase B es donde estamos solucionando ese problema, ya que aquí vemos que el hilo se está esperando, se duerme, se espera y el hilo 1 nunca no empezó a utilizar el objeto hasta que terminó el hilo que empezó. Eh, hay la parte C es donde al programa original le agregamos lo que es al objeto, le agregamos lo que es la sincronización y arreglamos el problema de las sumas, ya que en el inciso B, en el hilo, agregamos un apartado donde dice sincronización, donde estamos sincronizando el resultado de la suma del array, de la clase SumArray, perdón. Bueno, para la práctica número 4 agregamos tres clases, hilo, prueba TikTok y TikTok. En hilo estamos creando lo que son dos clases sincronizadas, donde en teoría deben de imprimirse TikTok a la vez. Sin embargo, a la hora de imprimir estamos viendo que lo hacen de manera independiente, no están respetando ¿cómo se dice?
la, cómo debería de ir. Vemos que está enfrentando tic, 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 toc, toc, hasta el final. Eh, la forma de solucionar esto es agregando los notifial o mandándole a llamar cuando este puede, ¿cómo se dice? Este puede ejecutarse. Este problema pues, lo solucionamos en la parte B del programa, perdón, de la práctica. Vemos que aquí ya se pueden imprimir TikTok, que es como originalmente se debió de haber imprimido. Y este es un problema de cuando no estamos llamando de manera correcta a cuando se debe de ejecutar los hilos sincronizados.